Pregunta, la globalización ha traído a mucha gente de países extraños a las viejas metrópolis y también a Estados Unidos, y han aparecido unos escritores que son de origen, por ejemplo el dominicano este que escribe claro, Díaz, La larga vida de, bueno, no recuerdo el nombre, extraordinario. En Suecia tenemos un escritor que apellida Kemiri, que es un apellido que no es sueco. Te darás cuenta que él es de otro lado, por lo menos los padres. Entonces hay una suerte de enriquecimiento de la literatura y de ese entrecruzamiento de la cultura de los padres, tal vez, ni siquiera ya es de ellos, porque es una suerte de segunda generación. En Francia, no recuerdo el nombre, hay una chica que escribe una belleza que le han dado el Goncourt hace un par de años. ¿Qué opinas sobre ese tipo de...? Yo no sé si a Latinoamérica llegue ese tipo de literatura. Sí. Bueno, yo pienso que es una demostración más del movimiento del mundo. Es natural que esa literatura exista, porque eso es una realidad en la sociedad, es una realidad en la vida de mucha gente, y por lo tanto pues la literatura se alimenta en el 99.9% de la vida, ¿no? Entonces ese entrecruzamiento, que es una realidad en países sobre todo en los países que han tenido colonias durante el siglo XX, como pues, por supuesto Francia, Inglaterra, etcétera, Bélgica, tienen grandísimos movimientos migratorios, pues son países en donde hoy mucha de su literatura está siendo escrita o por personas que han venido y que tienen una mirada doble, ¿no? Y eso enriquece muchísimo. Fíjense que la literatura, por ejemplo, francesa, pues tiene todos los autores del Magreb que escriben en francés, tiene el Canadá. La literatura inglesa ya ni contamos, porque la literatura inglesa es la más, probablemente todos ustedes lo saben, la más leída en el mundo, y es la que más se alimenta también de todos estos fenómenos que provienen de su experiencia colonial. A mí me parece que esto es interesante cuando producen, como siempre pasa en literatura, cuando producen novelas buenas, porque el problema de una novela, en el fondo, es que produzca esa intensidad extraordinaria que uno siente cuando lee un buen libro y le gusta y se hunde en él y no quiere salir de ahí, y cuando termina uno levanta la vista y mira y le da la sensación de que comprende mejor algo, la vida, a sí mismo, a los demás. Y eso no depende de que el libro haya sido escrito en tal circunstancia o en tal otra. Por eso los sufrimientos de un escritor solo son importantes cuando sus libros son importantes. Y así todas sus coyunturas personales. Un libro no es bueno porque fue escrito por un inmigrante en segunda generación, no. El libro es bueno porque es muy bueno. Y después nos parece interesante que es el reflejo de una sociedad, porque también hay mucha gente que tiene esa misma experiencia y no escribe libros, ¿no? Por lo tanto, me parece apenas natural que eso exista, y qué bueno, porque eso nos permite comprender. Cuando una de las cosas que hace la literatura maravillosa es acercarnos a los demás, a través de la historia, a través de la geografía, y por supuesto inclusive anticipar, interrogar el futuro. Eso es una cosa que hace la literatura maravillosamente. Entonces, cuando uno comprende que la situación de uno se parece a la de otras personas de África o de Asia que han emigrado a países europeos o en Estados Unidos y han vivido y se han hecho preguntas parecidas, pues uno se da cuenta ahí realmente cómo, ahí es cuando la literatura funciona también, además, como un gran elemento democratizador, y como creo yo que es en el fondo el arte en general, ¿no? Y es que hace más tolerantes y más comprensibles y más solidarias a las personas. Pues muchísimas gracias, Ulf, Santiago, muchísimas gracias. Esto estaba previsto, pero ya has descubierto el secreto, para montar una especie de camerón, pensando que efectivamente
el mundo se acababa ahí en la plaza, pero no va a pasar eso, ¿eh? Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y la verdad es que, bueno, pues la puerta que nosotros tenemos abierta la vamos a tener siempre abierta para que vuelvas. Esta ciudad vale la pena conocerla, esta sociedad vale la pena también quererla y vale mucho la pena que ellos te conozcan a ti también y que tu obra sea más traducida y más... Muchísimas gracias a todos.